Hacer fácilmente canastas o individuales con hilo de macramé o algodón. Estas son canastitas. Esta está hecha con hilo de macramé. Tiene una terminación mucho más linda. Es de 6 milímetros y lo puedes conseguir en la mercería. Después tenés esta que es con hilo de algodón. Ves que cambia bastante el tramo. Mira, acá abajo tengo otro ejemplo que es con hilo de macramé. Quedan totalmente diferentes. Bueno, te voy a mostrar muy simple cómo las puedes hacer. Esto es una cuerina que la compras en cualquier mercería o algún cuerito que le quieras poner para darle una terminación. Acá te muestro. Este es el hilo de macramé, que es de 6 milímetros de espesor. Y este es un hilo acordonado, que este es de 4 milímetros. Este te deja un aspecto mucho más lindo visualmente y este queda como más cerradito al punto, como habíamos visto recién. Bueno, para empezar tenemos que hacer una especie de caracol con el hilo, bien ajustadito, lo más que se pueda. No importa todo lo deshilachadito que queda para arriba, porque en el caso del hilo este siempre queda un poquito de telita, pero después se corta y se acomoda. Una vez que nos queda esta especie de caracol, vamos a ir a la máquina. Lo llevamos así como está a la máquina. Y ahora lo prendemos y vamos a hacer unas puntadas en recto. Es solamente para fijar este caracol y que no se nos abra todo lo que hicimos. Yo vuelvo al centro, levanto la pata, lo sigo teniendo con la tensión, lo giro y hago una especie de cruz para que me agarre todos los hilos. Vuelvo hacia atrás y vuelvo a agarrar. Bien, una vez que llegué a esta parte donde el hilo se vuelve a abrir, ahí lo que hago es cambiar a zigzag. Yo lo uso en el más grande, en este que es el más grande, y la tensión se la doy más o menos en 3 o hasta 3,5. Perdón, la puntada. Y la tensión la estoy usando en 2, entre 2 y 3, no más de eso. Si no queda muy abierto. Entonces, ahora lo que hacemos es bajamos la aguja, levantamos el pie, giramos. ¿Para qué? Para poder enganchar esto así. Ahí está. Ahí va. Entonces, ahora bajamos y empezamos a coser en zigzag. Vamos girando, girando, girando. Siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de pasar el hilo que tome la unión de los dos hilos. Si vos coses solo de este lado te va a quedar abierto y si coses de este lado no te lo va a enganchar. Entonces necesitamos que tome los dos hilos. Ahí cosí un poco más. En el caso de que vos quieras hacer un individual, lo único que tenés que hacer es seguir haciendo el espiral y te recomiendo que te pongas algún libro al costado para que esto esté derecho. Si vos lo vas torciendo, esto empieza a tomar forma y dependiendo para dónde estés torciendo, se va a empezar a levantar y no te va a quedar así plano, ¿sí? Se va a empezar como a curvar y después te va a costar, vas a tener que ponerle de última algunos libros o algo encima como para volver a enderezarlo. Así que eso vamos a seguir haciéndolo hasta que tome el tamaño que nosotros queremos. Algo muy importante con respecto a la tensión del hilo que estemos utilizando es no llevarlo muy tirante. Es simplemente ir acompañando todo el tramo que vamos haciendo. No le ejerzas tensión, pero tampoco lo dejes tan suelto, ¿ves? Ahí está livianito. Y solo pasa la máquina, ¿ves? Yo solo lo acompaño, no le genero tensión al hilo. Algunos de los errores que podemos tener al principio, más que nada la primera vez que lo hacemos, es esto, que nos quede abierto, ¿sí? O sea, no que está abierto, sino que por ahí le faltó hacer alguna puntada. No hay ningún problema. En caso de que vayas a hacer un individual, lo puedes hacer al final, en donde le haces una cruz con punto recto. Otro de los problemas que podemos llegar a tener en la primera vez que lo hacemos es que suceda esto. ¿Qué significa esto? Que cosimos más de un lado que del otro, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Te quiero mostrar con esto las formas que vos tenés de resolverlo. En el caso de esta abertura no te das problema, no hace falta descoser todo, volvés con la máquina un poquito más atrás,
sobre el punto donde fallaste o no te tomó y haces la puntada, volvés para atrás para reforzarlo y avanzás. Volvés a cerrar el punto yendo para atrás, avanzás un poquito más y lo sacás. ¿Ves? Ya no está más. Se cerró. Acá tenemos otro, mira. Lo mismo. Cerramos, avanzamos y enderezamos el punto. Ahora te voy a mostrar acá, en el caso del centro, cómo lo cerramos para que veas que queda bien y que eso no se nota. Te repito, en las primeras veces te va a pasar, después ya no sucede. En caso de que tengas algún hilito, lo puedes ir deshilachando. Y ahí vemos cómo va. ¿Ves? Se cierra perfecto. ¿Ves? Te queda perfecto. Esto recordá que lo hicimos con punto recto y que lo que queda abierto se hace con el punto zigzag. Siempre volvé al mismo punto zigzag que estuviste haciendo. Si usaste el más grande, seguí con el más grande, y si fuiste al más chico, seguí con el más chico. Lo ideal es no volver sobre algún punto porque queda un poco desprolijo. Por ejemplo, en este caso, que bueno, no se llega a notar mucho. Pero ves ahí, después se pierde un poco todo eso. Así que nada, yo ahora te voy a mostrar. En el caso de que vos quieras seguir haciendo el individual, te recomiendo que te pongas el libro, como te dije antes, para seguir derecho. Y en el caso de que quieras hacer un cesto, lo que vamos a hacer es retomar el punto en zigzag. Si te quedas sin hilo en la máquina, no hay problema. Volvés a empezar desde donde lo terminaste. Siempre reforzá el punto para que no se te vuelva a abrir, ¿ves? Avanzás, retrocedés, listo, cerraste el punto, seguís. Si te quedaste sin hilo, haces eso y seguís cosiendo. En el caso de que vos quieras hacer un cestito, la parte más importante es que tenés que doblar toda la pieza, ¿sí? Y haces lo mismo, seguís acompañando el hilo, no le haces ni más ni menos tensión. Y vas a ver cómo esto se va a empezar a torcer. Recordá que es re importante que mantengas esto elevado o doblado para que vaya tomando esa curvatura. Siempre es importante cuando vamos en esta parte ir acompañando el movimiento de la máquina con lo que estamos cosiendo. Porque si esto se abre así, no te va a tomar la forma. ¿Ves que de a poco ya está tomando la forma curva? Mira. ¿Ves? Si vos no lo acompañás, esto se te queda tipo plato, se abre. Me quedé sin hilo. Bueno, una vez que llegamos a la altura que deseamos con nuestra canasta, yo en este caso la hice más o menos así, vamos a agarrar y cortar el hilo. Y
Y lo que vamos a hacer es coser. Y el último pedacito lo vamos a poner así a 45 grados para coser sobre la canasta, o sea, sobre el hilo. Entonces cosemos. Ahí normal. Ahí lo montamos. Y ahí cambiamos a punto recto, cuando estamos cerquita. Eso. Y avanzamos y retrocedemos. Listo. Ahora esto lo sacamos. Cortamos el excedente. Y tenemos el cuerpo de nuestra canasta. Todos estos hilos no te das problemas, se sacan, se recortan. Lo que te quiero mostrar es lo siguiente. Esto te conviene doblarlo. Y este peluche que queda acá, lo cortamos. Emparejamos. Y listo. Ahora con alguna corina que tengamos. En este caso yo lo que hice fue, si querés saber más o menos qué medida utilicé, agarré una regla y corté ese espesor, ese ancho. Y más o menos, si no te das idea de cuánto hacerle, agarras la canasta, lo apoyás y ves hasta dónde te gustaría que quede. Siempre chequeate que te quede por lo menos 2 filas de cordoncito, porque acordate que tenemos que tapar esto. Así que más o menos va a ser este pedacito. Ahí lo cortamos. Y para que no sea tan largo, ahora te voy a mostrar. Lo que hacemos es apoyarlo bien al ras de los dos lados y que quede casi al final de la terminación. Nosotros terminamos acá, entonces yo lo pongo casi al final. Porque ¿qué pasa? Si vos lo pones muy en el medio, te va a quedar acá esta sensación de agujero, ¿ves? Y con el tiempo se te va a ir aplastando, se te va a torcer, queda medio una porquería para mi gusto. Entonces yo lo que hago es lo tensiono bien hacia abajo y lo pongo lo más cerca posible de la terminación para que no se note nada. Ahora te muestro cómo queda. Una vez que posicionaste la cuerina, lo que hice fue cambiar el hilo en la máquina, puse uno negro, vamos a usar el punto recto y más o menos vamos a hacer que la puntada sea de 4, esto lo vamos a girar, ¿sí? La tensión del hilo siempre va a ser la misma porque eso lo que hace nada más es que sepas cuánta tensión va a tener el hilo, ¿sí? Entre puntada y puntada. Ahora lo vamos a coser y te muestro cómo queda. Bueno, algo importante es que chequees que la aguja caiga sobre la cuerina y no antes de la cuerina, porque si no la puntada te la va a hacer sobre lo blanco y se va a notar, ¿sí? Entonces acá lo que puedes hacer es adelantar la aguja y el piecito, ¿sí? Si vos le dejás la cuerina detrás del piecito, hay muchas posibilidades de que te doble la cuerina y si no tenés tanta cancha, te va a hacer un pliegue sobre la cuerina que después se va a notar y te va a quedar feo. Así que ahí lo que hago es bajar la aguja, hago la primera puntada y vuelvo hacia atrás para reforzarla. Y ahí lo mismo, no llegues al final, simplemente llega hasta antes para que no te quede el punto sobre lo blanco. Listo, terminado, cosimos, se nota cómo queda ahí. De adentro y no se ve la terminación, entonces es algo que queda bastante prolijo. Recomendaciones: si a vos algún punto te faltó hacer y se te abre, no es nuestra situación, hacelo antes de seguir subiendo, volvé y coselo. Si no te diste cuenta y te das cuenta en este momento que terminaste la pieza de que hay alguna parte que te faltó unir, nada, enhebra hilo y aguja y coselo a mano. No pasa nada, queda prolijo, hace una puntada chiquitita nada más. Y listo, solamente queda recortar los excedentes de hilo y ya la puedes disfrutar.